Millonario despide 5 pero nunca imaginó que una le haría llorar en medianoche. La escena era dantesca, un salón oscuro y opulento, bañado en la tenue luz de candelabros que parecían murmurar secretos de un pasado lujoso. Al fondo, el multimillonario don Ricardo, una figura imponente con un traje tan negro que absorbía la luz y unos ojos fríos como el acero, se preparaba para hacer un anuncio que sacudiría los cimientos de su imperio. La atmósfera se colmó de una tensión palpable, los 5 empleados despedidos, un grupo diverso de jóvenes promesas y veteranos, temblaban y se miraban entre ellos con desesperación. ¿Cómo iba a ser su vida después de esto? De repente, el silencio se rompió. Paula, una asistente que llevaba años bajo la sombra del poderoso, se adelantó, su voz temblorosa respondió al desafío de la situación. Sus ojos, normalmente brillantes como estrellas, ahora reflejaban una tristeza abrumadora. Don Ricardo, por favor, no sería justo. Su súplica resonó como un eco en la sala mientras sus manos temblaban, incapaces de contener la presión de su corazón. Ella era la más joven, la más desgarrada por la tristeza. ¿Qué iba a pasar con su familia? El multimillonario, imperturbable, levantó la mano como si quisiera borrar sus palabras, pero un destello de algo, tal vez humanidad, cruzó su rostro frío. Fue un instante fugaz, un vistazo a la fragilidad escondida detrás de su dureza, dejando a todos en estado de shock. Una tensión eléctrica flotó en el aire, como si el universo mismo contuviera el aliento. En un giro inesperado de eventos, Paula se derrumbó en lágrimas, la habitación se llenó de murmullos de los demás. ¿Acaso don Ricardo, tan inquebrantable hasta ahora, se podría ser conmovido por el llanto de una sola persona? Una historia, un destino marcado por lágrimas y despedidas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás, dale like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Don Ricardo se movió, como si hubiera tomado una decisión crucial. Con un suspiro profundo, sus ojos se encontraron con los de Paula. Un instante revelador, donde todo lo que creíamos conocer se tambalearía. ¿Podría un simple llanto cambiar el destino de todos? La mirada de ella era un espejo de esperanza y miedo, y en ese momento, todo parecía posible. ¿Qué camino seguiría don Ricardo ahora? ¿Se abrirían nuevas puertas en su despiadado mundo de negocios? La noche apenas comenzaba. La sala, que minutos antes había sido un escenario de tensión y desesperación, ahora se sentía cargada de una incertidumbre electrizante. Don Ricardo, con su expresión endurecida, dio un paso hacia Paula. Todos contuvieron el aliento, en esa mirada había un mar de respuestas ocultas. ¿Era posible que el hombre conocido por su frialdad y su indiscutible poder ahora viera más allá de su propio deseo de control? Te daré una oportunidad, Paula, dijo finalmente, su voz profunda resonando en el aire. El resto de los empleados se miraron entre sí, incrédulos, como si estuvieran en medio de un sueño del que no podían despertar. ¿Era una broma? ¿Un acto de compasión? Las lágrimas de Paula brillaban en sus mejillas, mientras su corazón fluctuaba entre la esperanza y la incredulidad. Pero continuó don Ricardo, debes convencerme de que eres digna de esa segunda oportunidad. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo afilado. Un silencio pesado envolvió la habitación. Paula tragó saliva, el nudo en su garganta dificultando cada palabra que venía. ¿Cómo?, preguntó finalmente, su voz ahora un susurro tembloroso. Necesito que me traigas el proyecto que todos dieron por muerto. Tienes una semana, retó el multimillonario, dejando claro que la tarea no sería sencilla. Sus ojos, que guardaban secretos como un océano de tormentas, esperaban una respuesta. El desafío abría un camino, pero también encerraba una trampa. ¿Estaría Paula dispuesta a arriesgarlo todo, la oportunidad de brillar,
bajo la sombra de su propio miedo, parecía un hilo de esperanza en medio del caos. Sin embargo, cada mirada deleznable que recibió de sus compañeros no hacía más que añadir peso a su carga. Entre ellos, la mirada incendiaria de Valentina, una de las veteranas, que siempre había creído en la meritocracia por encima de las emociones, resonó en su mente. No olvides que esto es un juego despiadado, parecía advertir su expresión. Paula se sintió dividida, sus instintos gritándole que se alejara de aquel entorno tóxico. Pero su familia dependía de ella, y esa semana podría ser una oportunidad de redención. La recuerdo su madre, su voz dulce, siempre diciéndole que la vida no se trataba solo de ganar, sino de levantarse después de caer. ¿Así que lo harás? Don Ricardo interrumpió sus pensamientos, su tono impaciente. Sí, lo haré, respondió Paula, su determinación emergiendo entre la tormenta interna. Un crujido reverberó en la sala cuando 5 pares de ojos se abrieron desmesuradamente. Esa decisión, aunque firme, también trajo consigo un peso profundo de traición sobre los demás despedidos. La atmósfera se tornó en una especie de campo de batalla emocional, donde la lucha por una oportunidad se entrelazaba con el desasosiego de quienes se quedaban atrás. Al salir del salón, Paula sintió la presión de las miradas a sus espaldas. El pasillo parecía interminable, un laberinto de pasiones y ambiciones chocando entre sí. Cuando va a despertar, Paula escuchó de repente la voz de un colega, quien se acercó con un aire de desdén. Con cada paso, un dilema moral se desarrollaba en su pecho. La lucha por sus sueños podía significar aplastar a quienes antes eran sus amigos, y así, en sus sombras, las primeras semillas de desconfianza brotaban. ¿Qué secretos escondía don Ricardo tras esa oferta? ¿Qué pasaría si fracasaba en su misión? Las respuestas parecían estar tan lejanas como la esperanza de unidad en aquel grupo fragmentado. El sonido de su teléfono hizo eco en su bolso. Era un mensaje de su madre, un simple confía en ti. Con el corazón palpitante, Paula comprendió que el camino no se abría solo con una oportunidad, sino pidiendo prestado valor a cada paso. Podría encontrar la valentía suficiente para enfrentar tanto al millonario como a sus propios temores. Mientras avanzaba, un estallido de duda la invadía. Cada rincón de su mente reflejaba la batalla que acababa de comenzar. Lo que no sabía era que la semana traería consigo mucho más que solo un desafío laboral, secretos. Alianzas rotas y verdades enterradas emergerían, desatando una tormenta que cambiaría su vida para siempre. Mientras se alejaba, una risa burlona resonó a sus espaldas, dejando un eco ominoso en el aire. Esto apenas comienza, susurró la voz desconocida. ¿Qué acechaba entre las sombras de la empresa? ¿Cómo lucharía cuando lo que estaba en juego era más que su carrera? La respuesta flotaba en el aire, y la noche, aún joven, prometía más sorpresas. Capítulo siguiente, las horas siguientes fueron un torbellino. Las luces de la oficina titilaban, reflejando su ansiedad en las paredes blancas que, hasta hacía poco, habían sido su refugio. Paula se sentó en su escritorio, las manos temblorosas aferradas al teclado, mientras un mar de ideas desbordaba su mente. ¿Por dónde empezar? ¿Qué piezas necesitaba para revivir aquel proyecto que todos habían enterrado? El recuerdo del trabajo en equipo que antes existía parecía ahora una sombra distante. La risa, el intercambio de ideas, la complicidad, todo había sido arrasado por la ola de rivalidades y resentimientos. Dobló un papel, su mente buscaba una forma de reconstruirlo, pero los murmullos de sus compañeros flotaban en el aire. ¿A quién quiere engañar? No puede hacerlo sola. Respiró hondo, decidiendo que no podía dejar que la negatividad de otros la afectara. Pero el eco de esas palabras se repetía, como un ladrón que robaba su valor. Sin embargo, un pequeño destello de determinación brotó en ella. Voy a hacerlo, murmuró, apretando los puños. A medida que la noche avanzaba y la oficina se oscurecía, se sumergió en los archivos antiguos. Las carpetas estaban llenas de propuestas y estrategias. Comenzó a notar patrones, ideas que, cuando habían sido presentadas, habían sido rechazadas. De repente, recordó a León, el ingeniero que había ideado los aspectos técnicos del proyecto, antes de que el despido le sacara de la ecuación. Si él estuviera aquí, pensó, una punzada de nostalgia y la urgencia de accionar le golpearon.
El llanto de su madre le reverberaba en la mente y supo que no podía rendirse. Su familia era su motor, su razón de luchar. Así que, sin pensarlo más, tomó su teléfono y escribió un mensaje pidiéndole a León que se reunieran. Su lógica le decía que no podría confiar en su viejo compañero, pero la necesidad era más fuerte que cualquier resentimiento. Frente al café frío de la máquina, sus pensamientos palpitaban. Cada trago le llenaba de una determinación renovada, pero la puerta del dilema moral seguía entreabierta. Estaba traicionando a sus colegas por acudir a León, ¿quién había sido parte del equipo que don Ricardo despidió? La duda le carcomía el estómago, y su mente giraba como un torbellino. Al poco tiempo, la respuesta de León llegó: estaré ahí. Siempre quise que esto funcionara. Sus palabras encendieron una chispa de esperanza. Pero justo cuando su corazón empezó a estabilizarse, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de Valentina. ¿Sabes lo que haces, Paula? Las traiciones se pagan caros. Esa frase la sacudió. ¿Qué significaba eso? Desesperada, miró por la ventana. La noche había caído, pero no había estrellas, solo un mar de nubes que amenazaban una tormenta inminente. La tormenta no solo eran los elementos. Era el entorno en el que había sido atrapada, y el viento parecía gritar a través de la ventana, ahogando sus anhelos. La reunión con León se programó para el día siguiente. Paula se preparó, el nudo en su garganta regresaba. ¿Y si él no quería involucrarse? ¿Y si don Ricardo se enteraba? Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en las repercusiones. Despertó al día siguiente con un peso en el pecho. La semana que tenía por delante parecía un laberinto sin salida. Con cada nueva decisión, una pregunta surgía: ¿podría encontrar aliados en un entorno tan hostil? Mientras se preparaba, una voz en su cabeza se alzaba: no está sola. Al cruzar la puerta de su casa, su madre le dio un abrazo, como un amuleto. Cuando la puerta de la oficina se abrió con un clic, la atmósfera pesada la envolvió. 4 pares de ojos la miraban, expectantes, calculando cada movimiento. Algo le decía que no solo estaba compitiendo por una oportunidad, sino que estaba a punto de desatar la tormenta que se había estado acumulando. La risa burlona de alguien, en el fondo, resonaba como un eco ominoso. Esto apenas comienza, murmuró, recordando la voz del pasado. Entonces, justo cuando iba a caminar hacia su escritorio, un sobre envuelto en marrón apareció frente a ella, marcado con la firma de don Ricardo. Un escalofrío helado recorrió su espalda. ¿Qué contenía ese papel? Una sentencia, o quizás una nueva estrategia del multimillonario que podría cambiar todas las reglas del juego. El tiempo se detuvo mientras su pulso se aceleraba. La verdad la acechaba nuevamente. ¿Cómo reaccionaría? El futuro estaba a punto de desbaratarse. Capítulo siguiente, las miradas de sus compañeros se concentraban en el sobre como si fuese un artefacto explosivo, y Paula sintió que el aire se tornaba denso. ¿Qué esperaba don Ricardo de ella? Con manos temblorosas, extendió los dedos hacia el sobre, consciente de que su vida podría cambiar en un instante, para bien o para mal. El tiempo parecía congelarse. Abrió lentamente el sobre, el sonido del papel rasgándose era como una alarma que sonaba en su mente. Dentro, encontró un documento firmado por don Ricardo, y sus ojos se abrieron como platos al leer las primeras líneas. Era una comunicación formal que redactaba un ultimátum sobre el futuro del proyecto que tanto quería revitalizar. Pero había más. El último párrafo la golpeó como un puñetazo en el estómago: la fecha límite es mañana. Si no consigues resultados satisfactorios, tu posición aquí quedará en tela de juicio. El eco de la advertencia resonó en su cabeza, y de repente, el ruido de la oficina se convirtió en un murmullo distante. A su alrededor, los rostros de sus colegas mostraban una mezcla de envidia y asombro. ¿Qué vas a hacer ahora? La pregunta de una voz familiar acechaba en el aire. Paula sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. No podía dejar que el miedo decidiera su destino. No quería endulzar la realidad, así que dio un paso adelante, decidida. Levantó la vista y se enfrentó a las miradas expectantes, buscando una chispa de conexión en medio de la adversidad. Todavía hay tiempo, dijo con voz firme.
No me rendiré. El silencio que siguió fue abrumador. Algunos murmuraban, otros se reían con desprecio. ¿Y qué esperas hacer, Paula? No tienes un plan, no tienes a León, se burló Valentina, su tono despectivo haciéndola sentir como una niña atrapada, pero las palabras de Valentina no la quebraron. En cambio, encendieron una llama dentro de ella. Voy a buscar a León. Juntos encontraremos la forma de salir adelante. Decidida, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sabía que si quería recuperar algo de esperanza, necesitaba arriesgarse a enfrentar a su antiguo colaborador. La noche había caído cuando finalmente se sentaron en la cafetería del barrio. El pequeño lugar estaba iluminado con luces tenues que creaban una atmósfera acogedora, pero Paula sentía el peso de la ansiedad en su pecho. León apareció, y al verlo, la nostalgia se desbordó como un río arrastrando viejos recuerdos. Había sido el pilar de su equipo, su mayor apoyo. ¿Qué tan grave es, Paula?, preguntó, sin preámbulos. Ella respiró hondo y compartió las palabras de don Ricardo, temiendo su reacción. León la escuchó en silencio, sus ojos se oscurecieron, y Paula notó que su rostro se endurecía. Esto es peor de lo que pensaba, dijo al final, con una sinceridad que dolía. Don Ricardo no juega, no cuando se trata de dinero. Su mente empezó a girar, pero antes de que pudiera verbalizar algo, León la interrumpió. Si quieres luchar, debemos ser estratégicos. No solo necesitamos un plan. Necesitamos aliados que crean en nosotros. Mientras hablaban, su mirada se llenaba de determinación, pero al mismo tiempo de incertidumbre. ¿Quién podría apoyar su causa en un entorno tan tóxico? En ese preciso instante, alguien apareció en la puerta de la cafetería, un rostro conocido, pero inesperado. Era Diego, quien había salido del equipo aún antes que León. Sus ojos se encontraron y un torrente de emociones la invadió, decepción, esperanza, rencor. Paula, dijo Diego, acercándose con paso decidido. Te he estado buscando. Escuché lo que ocurrió y sé que necesitas ayuda. Pero necesito saber, ¿estás dispuesta a arriesgarlo todo? El corazón de Paula latía como un tambor. Con León a su lado y la inesperada aparición de Diego, la conversación tomó un giro impredecible. Sería un juego arriesgado, pero parecía que la oportunidad de recuperar su proyecto estaba más cerca que nunca. De repente, una ventana de posibilidades se abría ante ella, pero las palabras de Valentina regresaron como un eco. Aterrador, las traiciones se pagan caros. ¿Podía realmente confiar en Diego? El futuro seguía ardiendo en llamas, y el dilema moral volvía a aparecer. El camino que elegiría marcaría sus dos próximas decisiones, la lucha por el proyecto y las complicaciones de la lealtad. Mientras se preparaba para responder, un sonido sordo interrumpió la tensión. El teléfono de León vibró en la mesa. Una notificación que podría cambiarlo todo. Los ojos de Paula se deslumbraron mientras él leía el mensaje, y su expresión se tornaba alarmante. ¿Sería una respuesta del pasado o el llamado para su futuro? El desenlace estaba más cerca de lo que pensaba. Capítulo siguiente, los dedos de Paula se entrelazaron con nerviosismo en la mesa, observando cómo León se concentraba en la pantalla de su teléfono. El entorno de la cafetería, que había sido su refugio en ese momento crítico, parecía volverse borroso. El bullicio de las conversaciones ajenas se desvanecía y solo existía ese instante, marcado por la mirada de León, que crecía cada vez más alarmante. Ese es don Ricardo, murmuró León, sacudiendo la cabeza en un gesto de incredulidad. Se menciona una reunión urgente. Parece que hay un cambio en el plan y quiere que esté presente. Paula sintió como si un glaciar se asentara en su estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Un cierre de filas? ¿O el inicio de algo peor? Se inclinó hacia adelante. ¿Qué dice específicamente sobre el proyecto? León se pasó la mano por el cabello, su forma habitual de lidiar con la presión. Habla de una nueva estrategia. Precisamente de tus ideas. Leonidas, es probable que vayan a utilizar algo de lo que tú propusiste antes de que te negaran el acceso al proyecto. Su voz sonó como un trueno en el silencio de Paula. No lo puedo creer, exclamó Paula, su espíritu luchador sintiendo como el resentimiento empezaba a burbujear.
Es una traición. Es como si se estuviera preparando para excluirnos otra vez, pero esta vez lo hará sin ningún pudor. Calma, no te precipites, respondió León, intentando conectar con su frustración. Quizás se trate de una oportunidad. Podríamos infiltrarnos en la reunión, descubrir sus verdaderas intenciones. Pero las advertencias de Valentina volvieron a danzar en su mente. ¿Confiar en Diego, en un lugar donde las traiciones eran comunes, valdría la pena? Su mirada se centró en Diego, quien había permanecido en un silencio calculador. ¿Tú qué opinas? ¿Acaso crees que es una trampa? Diego sonrió, pero no había nada cálido en esa expresión. No estoy aquí para tranquilizarte. La verdad es que no puedes confiar en nadie, Paula. Todos jugamos para nosotros mismos en esta jungla. Sus palabras pesaron en el aire. Era una realidad dura de aceptar, y con cada segundo de silencio, la tensión aumentaba. León se levantó súbitamente. Vámonos. No perderemos la oportunidad de averiguar más. Necesitamos una estrategia y hoy es la noche perfecta. Paula siguió su mirada hacia la salida, pero su mente luchaba en desventaja. ¿Sería posible que la reunión pudiera ofrecer un giro inesperado en su suerte? La posibilidad de aprovechar esa traición como una ventaja jugueteaba con su ambición. Esto no se queda así, murmuró para sí misma, impulsada por un nuevo fervor. Mientras se acercaban a la puerta de la cafetería, la campanilla sonó, y un aire fresco les dio la bienvenida. En un instante, el fortalecimiento de su determinación se vio interrumpido cuando un mensaje vibrante resonó en su bolso. Paula lo sacó y vio el nombre de Valentina. Su corazón se aceleró, y un escalofrío le recorrió la espalda. Era un simple texto: sé lo que planeas. No lo hagas. No te conviene. Las palabras la paralizaron. Tenía que elegir. ¿Dejarse llevar por el instinto o seguir el consejo de alguien que había sido un rival? Su mente zumbaba con la posibilidad de lo que Valentina podría saber. León se había detenido para mirarla, y en su mirada había una mezcla de preguntas y comprensión. ¿Qué pasó? Solo un mensaje estúpido de Valentina. No quiero hacerle caso. Paula forzó una sonrisa, aunque lo que sentía en su interior era un torbellino de dudas. Pero sabía que el tiempo se acababa. La noche apenas comenzaba, y un camino doloroso hacia la claridad se extendía ante ella. Mientras se alejaban, un eco de pasos resonó detrás de ellos. Al voltear, Paula encontró a Diego, su rostro ahora sombrío. Si decides seguir adelante, debes saber una cosa: no todos están del lado correcto, y a veces, lo peor viene del lugar que menos esperas. Las palabras de Diego cayeron como el telón de una obra trágica. La verdad comenzaba a revelarse, y Paula sintió como un laberinto de decisiones la envolvía. Con cada paso, la incertidumbre crecía. Tendría que actuar muy pronto, pero en quién confiar se volvió la pregunta lanzada al vacío. Ya no solo era su futuro el que estaba en juego. Otras vidas, otras historias estaban ahora entrelazadas con la suya. En aquel instante, su destino podría cambiar de forma irreversible. Las sombras se alargaban a su alrededor cuando un último mensaje llegó a su teléfono, uno que despertaría las alarmas de todos. El texto decía: estás en peligro, y no habrá marcha atrás. El tiempo se acaba. Y así, con el tiempo corriendo y el misterio acechando, lo que vendría sería más oscuro de lo que ella alguna vez había imaginado. ¿Podría todo estar a punto de derrumbarse? El aire de la noche estaba impregnado de tensión. Las luces de la ciudad parpadeaban como pequeños faros de advertencia, y Paula sentía un frío gélido que no provenía solo del exterior, sino de su interior. Caminaba rápido, con León al lado y Diego siguiéndolos, como un espectro que acechaba en la sombra. ¿A dónde vamos?, preguntó León, su voz apenas un murmullo entre el bullicio de la calle. Paula apresuró el paso, moviéndose entre la multitud como si estuviera huyendo de algo. Desde que había leído el mensaje de Valentina, su sentido de urgencia crecía con cada latido de su corazón. Debemos llegar a la reunión antes de que empiecen. No podemos permitir que usen mis ideas sin mi consentimiento, respondió Paula con firmeza, aunque la duda seguía acechando en su mente. Diego, que había mantenido su distancia, se acercó un poco más.
Paula, piénsalo bien. Esto podría poner en riesgo más que tu carrera. La gente que juega en este nivel no es precisamente conocida por su ética. Te están manipulando. Es exactamente lo que quieren que pensemos. Respondió ella, frenando en seco y encarando a Diego. Si dejo pasar esta oportunidad, no solo me estaré traicionando a mí misma, estaré permitiendo que don Ricardo gane de nuevo. No voy a quedarme de brazos cruzados. Pero su ardor se desvanecía rápidamente en la sombra del miedo. ¿Y si Valentina tenía razón? ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para obtener lo que quería? La imagen de su madre, luchando por salir adelante, empujó su determinación. Paula no podía fallar. No podía decepcionarla. Finalmente, llegaron a un edificio antiguo, lleno de secretismo y lujos ocultos. Los escalones de mármol resonaron bajo sus pies mientras entraban. La sala de reuniones estaba al final de un largo pasillo, y las luces parpadeantes brillaban como millones de ojos escrutando sus intenciones. León miró a Paula, sus ojos llenos de preocupación. ¿Estás lista? Puede que haya más en juego de lo que imaginas. Estoy lista, afirmó Paula, respirando hondo para calmar los nervios que zumbaban en su estómago. Recuerda, no importa lo que pase, mantente cerca. Se detuvieron frente a la puerta, el sonido de risas y murmullos les llegaba desde el otro lado. Paula sintió su pulso acelerarse, sus palmas húmedas, pero la determinación la empujó a avanzar. Tenía que entrar, tenía que saber. Al abrir la puerta, la sala se iluminó por una intensa luz artificial. Vio a don Ricardo sentado en la cabecera de la mesa. Su porte era imponente, y todo en él destilaba control. Ah, bienvenidos, dijo, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Qué tal si comenzamos?, inquirió una voz familiar. Era Valentina, su mirada fija en Paula como un halcón acechando a su presa. La tensión era palpable, y Paula sintió el sudor resbalando por su frente. Sin embargo, en ese instante, un golpe seco resonó en la puerta. El sonido era imposible de ignorar, y un murmullo inquieto recorrió la mesa. Cuando la puerta se abrió, todos miraron hacia ella, perturbaron la atención de don Ricardo y Valentina. Una figura se proyectó enmarcada por el pasillo iluminado. Paula no podía creer lo que veía. Allí estaba, en carne y hueso, el hombre que había jurado nunca volver, su padre, Tomás. Paula, exclamó él, su voz una mezcla de sorpresa y dolor. No puedes estar aquí. Hay cosas que no comprendes. El mundo de Paula se desmoronó en un instante. No solo estaba en juego su futuro, sino la intrincada red de secretos familiares que creía haber dejado atrás. La reunión que se avecinaba prometía desenredar más de lo que podía soportar. ¿Qué quieres decir?, respondió Paula, sintiendo cómo su corazón se hundía. Mientras las sombras se cernían, las cartas estaban sobre la mesa, y la verdad que había estado oculta estaba a punto de ser revelada. Un nuevo giro inesperado amenazó con cambiarlo todo. ¿Qué otros secretos y traiciones aún estaban por descubrir? La mirada de Paula se aferró a la figura de su padre, tratando de descifrar la mezcla de emociones que se desataban dentro de ella. La incredulidad y la rabia la invadieron. ¿Cómo pudo Tomás aparecer en un momento como este? Quizás era un truco, un intento de sabotearla en el momento más crucial de su vida. Paula, no puedes confiar en ellos, continuó Tomás, su tono urgente como una llamada a despertar. Esta reunión no es lo que parece. Hay cosas que no entiendo, pero el peligro es real. Las risas y murmullos de la sala se desdibujaron, convirtiéndose en un eco distante, mientras su mente luchaba por procesar sus palabras. Don Ricardo, impasible, entrecerró los ojos. ¿Esto es una broma, Tomás? ¿Vas a arruinar nuestra reunión con melodramas familiares? Los murmullos se intensificaron, pero Paula solo podía concentrarse en su padre. Tú no sabes, intentó responder, con la voz entrecortada. Cierra la puerta, por favor, exigió don Ricardo a un asistente. No necesitamos más interrupciones. Aquí estamos para hacer negocios, no para discutir problemas personales. Paula sintió un escalofrío glacial al escuchar la autoridad en la voz de don Ricardo.
Fue entonces cuando Valentina, sonriendo con esa confianza típica, se movió en dirección a Tomás. ¿Qué necesitas, querido hermano? Su sarcasmo era evidente. Aunque las palabras eran dulces, había un veneno escondido. Ella tiene que saber la verdad, replicó Tomás. Esta gente solo te utiliza para sus propios fines. Vas a ser solo un peón más en su tablero. Paula sintió una punzada en el pecho. Las palabras de su padre resonaron con un eco familiar, siempre había tratado de protegerla. Pero, ¿era esto realmente una advertencia o simplemente otro intento de manipulación? Escucha a tu padre, Paula. Ellos no tienen tu bienestar en mente, interrumpió Diego, acercándose también. Nadie aquí juega limpio. Silencio. Don Ricardo rompió la tensión con su autoritaria voz, llevando la conversación a un silencio incómodo. Tomás, para el próximo movimiento es mejor que no hables como si tu opinión importara. El acuerdo es entre Paula y nosotros. Tú ya no tienes ningún papel aquí. Un silencio helado llenó la sala, mientras las miradas cambiaban entre Paula y la figura de su padre, y fue como si un yugo invisible pesara sobre ella. Las apuestas se habían elevado a un nivel insospechado. ¿Por qué no me lo dijiste, papá? Paula gritó, sintiendo que se le desgarraban las emociones. ¿Por qué ahora? Porque no sabía cómo protegerte de esto. La verdad que buscas te llevará a un camino oscuro. La familia de don Ricardo no son lo que parecen. Ellos tienen un poder que te aplastará. Paula sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La lealtad y la traición giraban a su alrededor como fuegos artificiales. ¿Era posible que su padre hablara en serio? En ese momento, un pequeño golpe interrumpió su caos interior. Diego miró por encima del hombro, visiblemente inquieto. Debemos salir de aquí, Paula. Esto podría escalar rápidamente. Paula, en lugar de retroceder, hizo lo opuesto. Voy a quedarme, afirmó con una determinación renovada. No voy a dejar que me maten de miedo. Quiero saber lo que es verdad. Es cierto, intervino Valentina, con una sonrisa cínica. La verdad puede ser muy dolorosa. Pero, ¿estás lista para enfrentarla, Paula? Porque puede que no te guste lo que encuentres. La palabra verdad pesó en el aire. Mientras la sala se llenaba de expectativas efervescentes, Paula sintió que un nuevo nivel de peligro se desplegaba ante ella. El juego había cambiado, y estaba dispuesta a descubrir todo, aunque le costara más de lo que podía imaginar. De repente, las luces se apagaron. El acontecimiento inesperado provocó gritos ahogados y confusión. Un dedo cargado de suspenso había apretado el gatillo de un misterio mayor, y las sombras se movían rápidamente. ¿Qué está ocurriendo?, preguntó León, su voz llena de alarma, y fue entonces, con una risa macabra resonando en la oscuridad, que Paula sintió que la verdadera lucha apenas comenzaba. Sin una pista clara, todos en la sala quedaron al borde de algo catastrófico. La noche prometía sorpresas aún más oscuras y revelaciones que podrían cambiar su mundo para siempre. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos llevaban en la sangre? La tensión era como una cuerda estirada, lista para romperse en cualquier momento, y Paula sabía que el desenlace se acercaba. La oscuridad era densa y envolvía a cada persona en la sala como una manta fría. La risa macabra que retumbó por los muros pareció provenir de un rincón indefinido, provocando escalofríos en la espalda de Paula. Las luces permanecían apagadas, y lo único que pudo escuchar fue el murmullo ansioso de las voces que se entrelazaban con la confusión. «Paula», gritó Tomás, su voz sonaba más desesperada que nunca, «no te muevas. No sabemos qué está pasando». Mientras la oscuridad la absorbía, Paula sintió su corazón acelerarse. La mezcla de adrenalina y miedo la hizo buscar una respuesta, una señal que la guiara. Sin embargo, la sala estaba sumida en el caos. Algunas personas forcejeaban, mientras que otras intentaban encender sus teléfonos en un intento de recuperar algo de luz. De pronto, un estallido resonó a lo lejos. Un sólido golpe que pareció hacer temblar el lugar. Paula sintió que su estómago se retorcía, incapaz de soportar la presión del miedo. ¿Era un disparo? Estudió las sombras a su alrededor,
buscando a su padre, a la única persona en la sala que parecía capaz de decir la verdad. Tomás, su voz se quebró, aunque trató de mantenerse firme. ¿Qué ocurre? No lo sé, pero es peligroso, respondió él con desasosiego. Algo que está fuera de nuestro control. Tienes que salir de aquí. Paula sintió que el aire se le escapaba. ¿Hacia dónde, papá? Quiero saber qué está pasando, necesito saber la verdad. Fue en ese momento de confusión que la luz volvió, bruscamente, como un rayo que logra romper una tormenta. El ajuste de la vista reveló un panorama caótico. Personas con rostros pálidos y miradas desorbitadas, algunas cubriéndose la cabeza, otras buscando refugio detrás de mesas. Sin embargo, a lo lejos, sobre un estrado ahora iluminado, estaban don Ricardo y Valentina. La expresión en el rostro de don Ricardo era de furia contenido, pero lo que más impactó a Paula fue la mirada de Valentina. Había algo en sus ojos, un destello de venganza que no había notado antes. Mi querida familia, comenzó don Ricardo con voz gélida, parece que la situación se ha tornado un poco más interesante. Paula sintió como su pulso se aceleraba. La conversación poco a poco pasó al completo despilfarro de emociones, cada palabra de don Ricardo era un puñal. Alguien debe pagar por esta intrusión. Mostrarles lo que pasa a quienes se atreven a interrumpir lo que no les importa. El aire se volvió espeso. Valentina, ahora con una risa sarcástica, se volvió hacia Paula. Te lo advertí. ¿Estás lista para la verdad? Este lugar no es lo que crees. Y tú no eres quien has pensado ser. Un murmullo de curiosidad recorrió a la multitud. Las palabras de Valentina sonaron como un latigazo. Paula sintió que su mundo se sacudió. ¿De qué estaba hablando? Silencio. Don Ricardo volvió a gritar, exigiendo control. Primero, necesitamos aclarar quién es la verdadera amenaza aquí. De repente, un sonido fuerte interrumpió de nuevo la tensión, vino de la entrada principal, donde dos figuras emergían de la oscuridad. La multitud se dividió, dejando una imagen inquietante, un hombre con un gancho en lugar de una mano, y una mujer con pintalabios rojos como la sangre. El terror se apoderó de los asistentes. Estimados amigos, comenzó el hombre con su voz grave, la fiesta apenas comienza. Paula sintió un grito atorado en su garganta. La noche estaba llena de revelaciones, secretos que amenazaban con desatar un caos inimaginable. Las sombras se alzaron, y lo que había sido un simple acuerdo de negocios ahora se había convertido en una lucha por la supervivencia. El anfiteatro transformado en un escenario del horror la llevó al borde. Pero su decisión era firme. Iba a descubrir la verdad, sin importar lo que le costara. ¿Sería capaz de salir de este imprevisto enfrentamiento? ¿Y si la verdad resultaba aún más aterradora que el presente? Las decisiones ahora no solo definirían su futuro, sino que arrastrarían consigo a quienes los rodeaban. La oscuridad que antes era solo compañía ahora era la esencia de una lucha que apenas comenzaba. El estruendo de las palabras del hombre resonó en los oídos de Paula como un eco aterrador. La multitud, paralizada por una mezcla de miedo y sorpresa, contenía la respiración mientras las sombras se habían hecho más densas. Aquella atmósfera cargada era casi palpable, un aire pesado que se sentía en el pecho de cada uno. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Tomás, su voz temblando a pesar de sus intentos por parecer firme. A su lado, Paula podía notar cómo su mano se cerraba alrededor de un objeto en su bolsillo. Era el momento de la verdad. Nadie esperaba respuestas, solo la llegada de una tormenta inminente. La mujer de labios rojos se presentó con una sonrisa siniestra. Soy Emilia, y dijo, señalando al hombre de gancho, es Axel. Hemos venido a aclarar unos asuntos que, digamos, han estado en la oscuridad por demasiado tiempo. Don Ricardo se acercó al borde del estrado, desafiando a los recién llegados con una mirada de desprecio. No tienen idea de en qué se han metido, replicó, mostrando una confianza arrogante que no parecía tan firme en medio del caos. Sin embargo, Paula sintió que la seguridad de don Ricardo empezaba a derrumbarse como un castillo de naipes. Emilia avanzó hacia el estrado, la luz brillando en sus ojos cargados de intentos de venganza. Ustedes son los que no tienen idea, dijo, mientras sus pasos resonaban con intención.
Este es nuestro juego, y ustedes son solo piezas. Colmados de dudas, la multitud observó en un silencio tenso. Paula sintió que el ambiente se transformaba, el miedo empezó a dar paso a algo aún más perturbador, curiosidad y una extraña conexión con las palabras que pronunciaba Emilia. Era como si la mujer pudiera ver a través de ella. ¿Qué significaba esto para la verdad que tanto deseaba? ¿Qué saben de mí?, preguntó Paula, su voz fue un susurro a pesar de que el mundo a su alrededor retumbaba. ¿Qué es lo que realmente pasa aquí? El rostro de Valentina se iluminó con un interés renovado, como si la participación de Paula avivara una chispa en su corazón oscuro. Oh, Paula, querida, dijo, saber la verdad te llevará a un lugar donde el amor y el horror se entrelazan de formas que no puedes imaginar. Tomás frunció el ceño, su preocupación palpable. ¿Está hablando en acertijos o realmente sabe algo? Antes de que Emilia pudiera responder, Axel hizo avanzar su gancho, haciendo un gesto que cortó el aire con un sonido agudo. La verdad no se revela sin sacrificio, dijo, cada palabra impregnada de gravedad. Están todos aquí porque todos tienen algo que perder. Pero la pregunta es, ¿están listos para enfrentar lo que está escondido en sus propias sombras? Paula sintió su estómago apretarse, la pesadez de las palabras de Axel lastraba sus pensamientos. El ambiente era como una olla a presión, a punto de estallar, y la singularidad de su situación se volvía más aterradora a cada segundo. Era un juego de vida o muerte, y ella, junto a su familia y amigos, eran parte intrínseca de ello. ¿Qué es lo que hay que sacrificar?, preguntó Paula, a lo que Emilia dejó escapar una risa basada en la cruel ironía. La revelación se sentía inminente, una verdad oscura que clamaba ser escuchada. Todo lo que creías saber de tu historia está a punto de ser despojado. Pero primero Emilia dejó la frase en el aire, dejando que la incertidumbre impregnara el ambiente, un golpe sordo resonó desde la entrada. La multitud se agachó instintivamente. Paula entendió con horror que el enfrentamiento estaba lejos de terminar. Algo se precipitaría y todo caería en un caos total si no encontraban respuestas a tiempo. Los murmullos crecieron mientras los rostros asustados buscaban refugio en la certeza de la confusión. Paula, sin embargo, sabía que tenía que enfrentarse a aquello que había estado en la oscuridad de su propia vida. Quizá ese fuera el momento decisivo. La noche estaba lejos de terminar, y la verdadera lucha por la verdad apenas comenzaba. Pero, ¿podía realmente sacudir las raíces de un pasado que la había atrapado en un laberinto de mentiras? Y, mientras la tensión se intensificaba, una nueva figura emergió de las sombras, el brillo de un objeto reflejando la luz, dándole una forma precisa y demoníaca. Era un cuchillo, y ahora el juego estaba a punto de volverse mortal. ¿Podría Paula desentrañar el misterio del pasado que la perseguía antes de que fuera demasiado tarde? ¿Qué secretos más oscuros y peligrosos aún permanecían en las sombras, esperando a ser revelados? La sala continuó temblando con el eco aterrador de la risa de Emilia mientras el hombre de gancho avanzaba con una actitud desafiante. Paula sintió que el aire se tornaba más pesado, como si la mera presencia de esos intrusos envolviera a todos en una inquietante telaraña de sombras. Las miradas, antes atentas a la confrontación emocional entre ella y don Ricardo, ahora se deslizaban nerviosas hacia el nuevo peligro. Don Ricardo, siempre imponente, retrocedió un paso, su aire de control empezaba a resquebrajarse. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz llevando un leve temblor, evidente en su tono acostumbrado a la dominación. Emilia soltó una risa de desprecio, como si el miedo de Ricardo le proporcionara un combustible que lo hacía más fuerte. Queremos que la verdad salga a la luz, y tú, querido hermano, no eres más que un peón en este juego. Esa última palabra hizo eco en la cabeza de Paula como un mantra. ¿Cuántas veces se había sentido así? Un simple peón en un juego donde otras piezas asumían el control, pero, lejos de amedrentarse, esa revelación encendió un rayo de determinación en Paula. No soy un peón, dijo con voz firme, dirigiéndose hacia la mesa donde don Ricardo se sostenía como un rayo de autoridad. El juego no se me impone. Yo decido cómo enfrento esto. 10 pares de ojos se volvieron hacia ella, algunos incrédulos, otros convencidos. Su padre, Tomás, se acercó, con el rostro demacrado pero lleno de fervor. Paula, es peligroso.
No entiendes lo que hay en juego. ¿Y tú sí? ¿Podrías contármelo todo de una vez?, interrumpió ella, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con su deseo de descubrir la verdad que le había sido esquiva. En ese momento, un nuevo estallido de ruido resonó desde la entrada. Otro golpe que se llevó aún más fuerza y atemorizó a los presentes. Paula miró con desesperación. ¿Qué más debe pasar para que ambos se den cuenta de la verdadera amenaza?, gritó. Emilia y Axel intercambiaron miradas de complicidad, una sonrisa cruel asomándose en sus rostros. Te sorprenderás, querida Paula, dijo Emilia, su voz proyectando una siniestra melodía que envió escalofríos a través de toda la sala. La verdad es la que cuenta, y a veces, ésta debe golpear para ser escuchada. De repente, las luces volvieron a apagarse. La oscuridad se tragó las emociones, y los gritos comenzaron a mezclarse con el sonido de pasos apresurados. Paula sintió que su corazón latía al compás del caos. Tenemos que salir de aquí, gritó a León y Diego, que aún la rodeaban, pero no había tiempo. La sala comenzó a llenarse de una vibrante energía de pánico. Con una determinación renovada, Paula decidió no abandonar su lucha. Debo saber la verdad. Debo enfrentar lo que hay en la oscuridad. No dejaré que el miedo me pare. Tomás la miró, la incredulidad llena su rostro. ¿A qué costo? Subestimas a don Ricardo y a lo que representa. Quizás empieza a darnos una lección a todos nosotros, interrumpió Valentina, su mirada sarcástica brotaba entre risas disfrazadas de preocupación. Porque para algunos, el acuerdos de la familia son más importantes que cualquier juego de lealtad. Cuidado, Paula, gritó León justo cuando un cuerpo gigante tomó una forma difusa entre la penumbra. Axel se lanzó hacia ellos, con el gancho brillando bajo una tenue luz, el instinto le gritó que se moviera, y se apartó justo a tiempo. El golpe aterrizó en la mesa, astillando la madera y rompiendo el aire con un eco escalofriante. ¿Creías que podrías salir impune de esto? Tu familia, Paula, es el verdadero juego aquí. El temor burbujeó en el fondo de su estómago. No te tengo miedo, proclamó, sintiendo cómo la valentía comenzaba a brotar desde un rincón escondido de su corazón. Todo se descontroló. Las luces comenzaron a titilar, el sonido de la lucha resonaba mientras algunos intentaban escapar de la sala, mientras otros permanecían en estado de alerta. Hay que irnos, ahora, insistió León, su rostro pálido reflejando su creciente preocupación. No puedo, respondió Paula con firmeza. Debo enfrentar esto. Necesito saber qué me ocultan, que puedo descubrir antes de que la situación explote en pedazos. Las palabras se deslizaron en la tensión que se extendía, y aunque sabía que el desafío pronto podría convertirse en una lucha desesperada, no había marcha atrás. El ecos de traiciones, secretos familiares y verdades envenenadas estallaban en su mente como un rompecabezas que pedía ser resuelto. Mientras el caos giraba a su alrededor, Paula dio un paso hacia Emilia y Axel, sintiendo que la adrenalina la empujaba. Si algo se acaba de desatar, quiero estar en el centro. Estoy lista para enfrentarlo. En ese instante, una fragmentación de cristal resonó en el aire, y el misterioso pasado se deshizo, dejando un camino lleno de incógnitas y verdades que no se detendrían hasta ser reveladas. Las sombras habrían de responder a sus preguntas. Voy a develar el misterio que nos une a todos, dijo Paula, su voz potente resonando en el tumulto. Y así, en el epicentro del horror, comenzó la lucha por la verdad. Paula finalmente entendió que estaba atrapada, no solo en una batalla por su futuro, sino en la búsqueda de su identidad. Con un destino tan entrelazado con aquellos que la rodeaban, se enfrentaría a lo impensable. Las revelaciones la cambiarían para siempre, y el desenlace que había estado esperando ya no podría ser ignorado. La noche prometía una tormenta de emociones, y la batalla estaba lejos de haber terminado. En su pecho, el latido de una vida nueva empezaba a tomar forma, y entre la oscuridad y la luz, Paula se alzó al encuentro de su destino, decidida a tomar el control, sin importar las sombras que tuviera que enfrentar. La verdad, le dijo a su corazón, iba a ser liberadora si se atrevían a desenterrarla. No te pierdas ninguna de nuestras historias futuras. Esta es la oportunidad de ser parte de una comunidad increíble.
Suscríbete ahora inmediatamente para no perderte las próximas revelaciones, dale like ahora para alimentar el algoritmo y cuéntame en los comentarios tu reacción sobre el desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se desarrolla esta historia alucinante. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta aventura y apoyarnos.